Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar en Pulso de algo muy especial porque se trata de un balance que vamos a hacer de América Latina. Un año que ha sido entre complejo y esperanzador, un año delicado, un año lleno de expectativas, de problemáticas. Ha pasado de todo en América Latina. Para eso estamos ahora con Marcelo Soler Vicén, cientista político, y vamos a ver esto de distintos ángulos, de distintos enfoques, del lado económico, social, político, y al mismo tiempo las perspectivas de esta región tan especial que es la nuestra, América Latina. Hola Marcelo. Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí al borde de pasar al año 2020, con todas estas cosas que acabo de mencionar, y bueno, de todo, desde la cárcel de Lula hasta manifestaciones en Chile, intentos de golpe de Estado en varias partes. ¿Cuál sería para ti una visión global en este momento de América Latina? Yo creo que la visión global de América Latina es compleja. Yo estuve viendo incluso algunos de los análisis que ya hay calculando y dependiendo un poco de las tendencias, todos señalan de que en cierto modo hay una diversidad de situaciones. ¿Ya? Entonces, si partimos por lo político, por ejemplo, o sea, fue sorprendente que al comienzo del año, por ejemplo, en Venezuela nadie pensaba que iba a terminar el gobierno Maduro y termina el año gobierno Maduro fuerte, Guaidó pasó casi al basurero de la historia, Así ahora en dicen. comienzos de enero se debe elegir un nuevo presidente de la Asamblea Constituyente. Al otro extremo tienes el oasis chileno, y que ahora se ha transformado en un oasis muy seco, muy caliente, afectado por el cambio climático, Claro. que se ha producido por las movilizaciones. Y por otro lado tienes, digamos que, bueno, en Uruguay pierde el Frente Amplio, lo cual constituye, como podríamos decir, el cambio hacia un ciclo más reaccionario en América Latina. Y digamos, tienes además el golpe de Estado en Bolivia, del más viejo estilo, digamos, de los años 50 más o menos, un golpe moderador que lo Cierto, llaman hace cierto que es tiempo, como un antiguo golpe ese, un ¿eh? antiguo golpe, vale decir que en el fondo y se abren nuevas elecciones, incluso tan complejo es que podría volver un gobierno del movimiento al socialismo, designados, se supone, la próxima fin de semana por el mismo Evo Morales, que está instalado en Argentina. En Argentina. Entonces, ahora, detrás de esto hay todo un problema económico. Claro, ¿Ah? es justamente Marcelo, vamos por ese sector que es lo que determina mucho, ¿ah? Según se decía antes, ¿ah? Que Sí. la economía Mm, es o era mm, el motor de todo. Vamos viendo, según datos que me proporcionaste tú mismo de tus análisis que has hecho, eh, la economía regional se ha estancado desde el 2014. mm, Entonces se pone en tela de juicio ahí el modelo, los mm, modelos que se han aplicado mm, en América Latina. Los recursos naturales parece que ya no son la panacea como fue ujú, mucho sí, tradicionalmente. El extractivismo, todo el sector minero, todo eso está en cuestionamiento en este momento. ujú, Veamos sí. qué Bueno, o pasa. sea, en el fondo se profundizó este año, de acuerdo al último informe de la CEPAL, que es muy interesante, se profundizó el estancamiento económico de América Latina, que está muy ligado a el estancamiento de la economía mundial. ¿Ya? Vale decir, si una característica que tuvo América Latina en los últimos 15 años fue precisamente el hecho de que se inscribió en la globalización, ¿m? Este desarrollo del Claro. comercio, de lo que materias primas, ahora se le llaman commodities, ¿ah? Usando el inglés en Los vez de recursos usar naturales, en otras recursos manos. naturales y que no tienen mucho componente agregado y que en la práctica entonces se traducen en un modelo extractivista, puede decirse, extractivista en lo minero, pero también de sobreexplotación de recursos naturales en muchos países, plantaciones de soya, plantaciones de todo tipo, de árboles, etcétera. Entonces, en el fondo, el problema es que cuando comienza a disminuir la actividad de la economía mundial, que este año se calcula que alcanzaría el 1 o el 2% a nivel mundial. Disminución, digamos, fundamentalmente en el caso de China, que era uno de los principales socios comerciales de América Latina en términos de
evacuar la producción natural en varios países. Entonces eso, la caída, por ejemplo, del precio del petróleo, ¿ya? Son todos elementos que hacen, por ejemplo, que se señala que en 23 de los 33 países de América Latina, este año hay una disminución del crecimiento económico. ¿Ya? En algunos países al 1%, otros se calcula de que este año el crecimiento va a ser alrededor global, ¿no? Considerando América Latina y el Caribe como un todo, del 0,1%, lo cual es casi un estancamiento total. Entonces, es casi cero. Claro, eso produce una situación, yo diría, de que se cuestiona el modelo latinoamericano, un poco ligado a la globalización, producto del hecho de que es demasiado dependiente de los vaivenes de la economía mundial. Ciertamente, por ejemplo, incluso países como Venezuela, países como Bolivia, que se supone que tenían un proyecto revolucionario hasta cierto punto, en realidad no cambiaron tampoco las estructuras económicas. Por ejemplo, el caso de Venezuela, una gran parte de la crisis económica que vive Venezuela está ligada a la caída del precio del petróleo. Además, digamos, de las convulsiones locales y todo eso, pero esa disminución del precio del petróleo hizo que algo que era muy rentable y aseguraba una economía rentista, puede decir, que permitía entonces que se mantuvieran los equilibrios macroeconómicos y al mismo tiempo poder desarrollar entonces una distribución de ingresos, ¿ya? Y eso se acaba, o sea, vale decir, el efecto más claro del fin del ciclo de desarrollo y del crecimiento económico es que hay menos dinero para poder distribuir, ¿ya? Si uno no cambia la estructura económica, que eso es lo que se está planteando y por lo tanto se vuelve a situaciones que existían anteriormente. Claro, hay un cuestionamiento entonces al modelo, generalmente, que se llama tanto así, el modelo de recursos naturales y todo eso, parece que ya no da más en América Latina. O sea, mira, incluso para citarte un poco, o sea, vale decir, en el informe de la CEPAL se dice, por ejemplo, la desaceleración económica generalizada ya y está sincronizada entre los países y los sectores. O sea, paradojalmente, por ejemplo, uno dice hay diversidad de las situaciones políticas, pero América Latina todavía reacciona como un todo, América Latina y el Caribe. ¿Me entiende? Por ejemplo, y digamos, producto de su inserción en la economía mundial, si usamos términos de hace 30 años, ¿no? O 40 años, incluso de la teoría de la dependencia de los años 60. Entonces, esa inserción de la economía mundial le favoreció mientras hubo expansión de los precios de materias primas, tuvo desarrollo de la globalización, pero hoy día que la globalización aparece cuestionada, en la práctica América Latina sufre los efectos. Entonces la demanda interna disminuye, hay presiones sociales, hay incluso medioambientalistas también debido a este mismo modelo. Absolutamente, vale decir. Porque se cuestiona mucho esto de depender del monocultivo, la extracción. En países se ve que el aguacate, por ejemplo, que se consume tanto en el norte, ya es un problema fundamental por la sequía que provoca el cultivo de eso, entre otras cosas. Entonces, parece que la base misma se resquebraja en este momento. Claro, hay un cuestionamiento profundo que, digamos, hace, por ejemplo, que la misma CEPAL, que nunca se ha caracterizado por ser muy de izquierda, es más bien centrista, puede decirse, plantea claramente que debe haber cambios estructurales, cambios en la estructura económica para poder asegurar una mejor distribución de ingresos, para asegurar que incluso que el crecimiento económico sea sustentable. Claro, justamente veamos estas repercusiones de esto que está pasando en la economía, de este resquebrajamiento, llamémoslo así. ¿Cómo repercute esto en la situación social? Se había observado que desde el 2002 la pobreza extrema había disminuido, desde el 2002, sin embargo ha aumentado a partir del 2015. Claro. ¿Qué es eso? Bueno, en el fondo, digamos, estamos hablando a nivel global de América Latina. Hay que señalar que
digamos, hay una cierta diversidad en cada país, porque depende, digamos, esencialmente de los gobiernos, porque estamos hablando aquí de políticas públicas. Vale decir, las políticas públicas, cuando estuvo la oleada de gobiernos progresistas, se tradujeron, por ejemplo, en el caso de Brasil, de cambio dramático en reducción de pobreza. ¿Ya? En el caso de mismo Venezuela, también reducción de la pobreza, en el caso de varios países, incluso en el caso de Chile, donde no había un modelo que pueda decirse progresista, sino que era un modelo neoliberal. En la práctica también se redujo la pobreza porque el crecimiento económico determinó que los umbrales de pobreza que estaban establecidos, al aumentar, digamos, los ingresos de los estratos más bajos, estos pasaban a salir del umbral de la pobreza, pero quedan en situación de vulnerabilidad, precariedad, de precariedad, digamos, bastante clara. Entonces, eso lleva a, por ejemplo, de que es muy importante poder considerar el tema, digamos, de la pobreza en el caso de América Latina, vale decir, por ejemplo, se calcula que bajó la pobreza en general del 45% al 28%, desde 2002 al 2015, 2016 incluso, porque se continúa un poco. La extrema, digamos, bajó de alrededor del 13 o 14% al 7-8%. Vale decir, las condiciones casi de indigencia, ¿ya? Por lo tanto, era un avance fundamental. Todo eso antes del 2015 estamos hablando. Antes del 2015, en forma global, ¿no? Y sintomáticamente, después de la crisis, en que, digamos, en general, incluso tenemos casos como el gobierno mismo en Brasil, donde entró a aplicar políticas más conservadoras, de limitación de las transferencias hacia políticas públicas, se produce, digamos, un aumento de la pobreza, ¿ya? Los números absolutos. Por ejemplo, los cálculos estadísticos apuntan muy claramente a que en los diferentes países, por ejemplo, disminuyó el número de pobres en América Latina, por ejemplo, de 230 millones que eran más o menos en el año 2002, a, digamos, 164 millones en América Latina en el año 2014. Pero después de eso, ahora en el 2019, se calcula que el número de pobres va a aumentar a 191 millones. ¿Ya? Por lo tanto, hay un retorno, no quizás a la situación que existía antes del 2002, porque se mantienen quizás algunas políticas públicas. Y hay que señalar que paradojalmente los países, por ejemplo, del Caribe, a la excepción de Haití, digamos, de otro, pero República Dominicana, por ejemplo, tiene un crecimiento mantenido alrededor de 4 o 5%. ¿Okay? Entonces hay situaciones particulares diversas, en diferentes lugares. Pero el promedio da un poco eso. Claro, o sea, vale decir, el número absoluto de pobres ya vuelve a estar en niveles de lo que era el 2004-2005, ya cuando empezaron, digamos, ya a los inicios de los gobiernos progresistas, de oleada de gobiernos progresistas en América Latina. Y el segundo tema, el tema de la desigualdad. O sea, lo interesante, por ejemplo, los análisis ahora, es de que plantea, por ejemplo, varios estudios que se han hecho en los últimos tiempos, es por qué la desigualdad se mantiene. Y América Latina es una de las regiones más desiguales del planeta. Perdón que te interrumpa, tú me explicabas antes de que nos sentemos a conversar acá. Este famoso 1%, ¿ah? de personas en cada país, generalmente en América Latina se ha graficado así, según lo que me mostrabas tú en algunos gráficos, el famoso 1% que ostenta un tercio de la riqueza, por ejemplo. Un tercio, nada más que un tercio de la riqueza del país. En Chile se ha hablado mucho, por ejemplo, de eso, de ese 1%. ¿Qué significa ese 1% que ostente la riqueza? Claro, o sea, hay partes técnicas. Claro. O sea, estamos haciendo una vulgarización. Claro. Por lo tanto, para si alguien no es experto que nos escucha, es importante hacer esa aclaración. Aunque coinciden, los expertos coinciden mucho en ese 1%. Claro. Pero, digamos, eso permite, por ejemplo, que en algunos casos se diga que, bueno, por ejemplo, algunos insisten, Chile no es el más desigual. ¿Por qué? Porque hay
ha habido una disminución de la pobreza, por lo tanto, pero sin embargo, los datos de la CEPAL, si uno se toma los datos exclusivos de la CEPAL, o sea, por ejemplo, los más desiguales en América Latina, en términos del 1%, es, por ejemplo, Brasil, ya que en 2014, si se toman, porque aquí el tema es cómo evalúas tú la riqueza. La evalúas por las encuestas de hogares que se hacen, la evalúas por la información tributaria, los que tributan, y generalmente los más ricos no tributan mucho, No. ya, y después la riqueza neta, que es, digamos, lo que Piketty, por ejemplo, planteaba, que no se puede solamente considerar los ingresos, pero también, ¿cómo se llama?, la infraestructura que poseen los ricos y todo eso que se transmite de generación, los bienes que se transmiten de generación en generación. Ya. Y todo eso. Entonces, si se considera eso, más globalmente, por ejemplo, el caso de Brasil en 2014, el 1% tenía el 28% de la riqueza en Brasil. A ver, el 1% tenía el 28%. O sea, que el 1% tenía casi un tercio de la riqueza del más país. del tercio, claro, casi el tercio, casi un tercio, digamos, de la riqueza, del país. En el otro caso, por ejemplo, el caso de Chile, ya es, digamos, que tiene un poco menos, el 27%, digamos, 26% de la riqueza, el 1%. Lo cual son cifras enormes. Donde la riqueza estaba mejor distribuida, por ejemplo, en relación al 1%, y estamos hablando del 1%, no del 10%, el 1%. Y precisemos de nuevo, porque esto de la cifra, a veces la gente, estamos hablando del 1% de personas. De personas, claro. Que ostentan la riqueza, un tercio de la riqueza del país. Claro. En Uruguay era el 17%. Solamente. Lo cual tiene, dentro de términos generales, se acerca un poco a la situación de riqueza en países desarrollados y en otras regiones. Digamos que es lo menos desigual, puede decirse, luego de 14 años de... ¿Uruguay, dices tú? En Uruguay. Ya. En Uruguay de 14 años de gobierno del Frente Amplio, que acaban de terminar, digamos, este año, ¿no? Pero en términos generales, entonces, bueno, es una medida de la desigualdad que es... yo diría, fundamental. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Además de eso, ¿qué significa en la práctica? Significa que, por ejemplo, en caso de Brasil, una persona que es del 10% ahora, no del 1%, del 10%, ya gana 43 veces más, ya, que lo que gana una persona del quintil más bajo, ya, de los estratos sociales. Por lo tanto, es una cifra enorme. Si se calcula en general como promedio, en el caso de países desarrollados, alrededor del 10 al 12%. 10 a 12 veces. El promedio. Eso no significa que hayan tipos que son directores de grandes compañías que ganan 6 millones, 7 millones de pesos. Pero digamos, si se calcula el 10% de la población, ya en los estratos más altos, gana en promedio alrededor de 12 veces o que lo que gana la persona en el salario mínimo o ese tipo de cuestiones. Pero, entonces, el punto clave en todo este tipo de análisis es de que, por ejemplo, ¿por qué existe esa desigualdad? Esa desigualdad señala, digamos, es una compleja matriz determinante, dice la CEPAL, la heterogeneidad estructural de los sistemas productivos, ¿ya? Bueno, la gente informal y todo eso, la cultura de privilegio. Es primera vez que yo lo veo como claramente indicada. ¿Por qué? Porque eso es lo que entra en la percepción de desigualdad. ¿Qué quiere decir eso, la cultura de privilegio? Vale decir, por ejemplo, tú eres del estrato más alto, cada estrato se considera más alto que el otro. Viene el discurso, por ejemplo, de la clase media. Hoy día, cuando se abandonó el discurso de clase obrera, proletariado, todas esas cuestiones que salieron del discurso fueron evacuadas, eso no significa que la estructura de la sociedad haya cambiado. Se le nombra de manera distinta. Entonces, hoy día, por ejemplo, gente que antes se consideraba de sectores proletarios, obreros, hoy día se considera clase media baja. ¿Ya? Otros por ejemplo, hay un gran discurso en América Latina que dice en realidad los gobiernos progresistas fueron culpables de
culpable, hasta cierto punto, de haberle mejorado las condiciones de vida a los pobres, porque los pobres después se ponen conservadores cuando salen de la pobreza y van a votar por gobiernos de derecha como el de Bolsonaro. O sea que es como un camino hacia arriba de percepción, llegar a otro nivel, Exactamente. llegar a otro nivel, pero no se han arreglado el problema. No, claro, o sea, por ejemplo, claro, lo que entonces plantea la CEPAL, por ejemplo, que hay que considerar las clases medias, o que más bien los estratos medios, ¿ya? Entre lo alto y los... ¿Por qué? Porque introduce una noción fundamental de que esta gente que salió de la pobreza durante los gobiernos progresistas está en situación de vulnerabilidad, ya sea porque mejoró su condición por los empleos, ¿ya? Pero si pierde el empleo, cae nuevamente bajo la línea de la pobreza. Mejoró su condición porque las políticas públicas favorecen entonces a los hogares más pobres y le permiten como que accedan un poco a la educación, la cultura, pero nunca va a ser como la que va a mantener la movilidad social sobre la base de la educación ha disminuido. Entonces, todos esos elementos hacen de que la percepción, que es la que causa movilizaciones como en Chile, como en Colombia, que también fue sorprendente el paro de noviembre que produjo frente a las políticas neoliberales que estaba metiendo Duque, sobre todo en la cuestión de los regímenes de jubilación y otras políticas, la explosión en Ecuador, sobre el aumento de la aplicación de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Entonces hay esa percepción de desigualdad, que está instalada por esta percepción de prestigio, esa cultura de prestigio, de sobrevaloración de lo que es el estatus social, actúa como un fenómeno que desata desde el punto de vista social, puede decirse, una revuelta porque lo que nos habían prometido no funciona. Vale decir, el modelo económico que se planteaba, que nos aseguraba que continuaba una línea de mejoramiento de las calidades de vida, no se viene abajo. Bueno, es bien complejo y da para mucho también, porque justamente da para la parte política esto, este problema, la gran paradoja que se está viviendo en este momento, donde a mí, yo no sé si reírme o llorar, o las dos cosas al mismo tiempo, porque se observa en el caso de Chile, en el caso de Colombia, en varios casos de América Latina, por ejemplo, gobiernos electos de derecha y digamos, un contragolpe, justamente, pero masivo, de millones de personas en contra de ese gobierno electo. Una dinámica paradójica que se está dando en este momento. En Chile, Piñera ganó ampliamente, y lo que pasó, Duque también y otros. Entonces, veamos un poco la cosa política con estas ambigüedades. Claro, o sea, quizás una forma de explicar la complejidad de la situación latinoamericana es precisamente volver tanto a el sustrato económico como el sustrato social y también el sustrato político. Vale decir, hay que considerar que América Latina hay la antigua teoría de los ciclos, ¿no? Que hay ciclos de reaccionarios, ciclos progresistas, nuevamente ciclos reaccionarios. Cuando, digamos, las masas populares piden demasiado, entonces vienen los ciclos reaccionarios o ese tipo de cuestiones, la oleada de golpes de Estado, etcétera. También entran en ese marco la relación con Estados Unidos, el lugar de América Latina en el sistema mundial. Pero lo que es más importante en todo este análisis es considerar que lo que se instaló en América Latina en este último, después de los 80, 90, cuando hubo un retorno de gobiernos civiles, puede decirse, la mayoría de los países. Hay que recordar que solamente dos o tres países de América Latina, digamos, sobre todo, digamos, América del Sur, el caso de Colombia, el caso de Venezuela, fueron los únicos casi que conservaron gobiernos civiles, aunque aplicaban política. El resto se instalaron dictaduras militares o gobiernos, digamos, de facto. Entonces, en esta nueva oleada se valoró la democracia como un bien en sí. Entonces, y esa democracia como un bien en sí replanteaba la posibilidad insospechada en los años 60, por ejemplo, que gobiernos progresistas llegaran al poder y plantearan una revolución socialista del siglo XXI, como lo hizo en Venezuela o como se plantea en otros lugares. Entonces,
significó un avance importante. Sin embargo, por la vía, ¿cómo se llamaba? Por la electoral. urna, por la vía electoral, que antes se desestimó tanto. Exactamente. Y Bolivia entonces, incluso, bueno, eso persistía con grupos guerrilleros en Colombia, en México incluso, o en la situación centroamericana, o en otras. Pero, digamos, en la práctica, el sistema político se suponía que, basado en el diálogo, ¿ya? Basado en los acuerdos de paz, basado entonces en esta oleada que acompañó la globalización hay que decir que se acompañó, digamos, cuando se vino abajo los países del socialismo real, ¿no? Cuando, en 1989, y todo eso, en una crisis de lo que era el pensamiento marxista, el pensamiento con digamos, la llamada, de transformación revolucionaria. La llamada caída del muro. Entonces se entra, digamos, esta concepción de mantener sistemas económicos macroeconómicos con mejoramiento de la calidad de vida, mejoramiento de... y qué es lo que caracteriza lo que es el progresismo. Entonces, en ese marco hay que señalar que el cuestionamiento de la democracia, que algunos pretenden ahora pasar inmediatamente a nivel mundial y decir, bueno, lo que está pasando en el Líbano, explica, digamos, que hay una crisis de democracia, hay una alza de los movimientos sociales. Lo que pasa en Francia, que también, digamos, es una reacción a la globalización, a las políticas neoliberales. Que lo que pasa en Hong Kong, que tuvo mucha cobertura, claro. Sin embargo, está acotado como un problema, en realidad, que es bastante especial y particular, pero se le da una dimensión como si fuera una transformación revolucionaria basada en la democracia. Todo ese movimiento, por ejemplo, de primaveras árabes que hubo y todo eso. Entonces, en ese sentido hoy día, el punto para entender la cosa política, yo creo que se inscribe en un cierto retorno del Estado-Nación, como el lugar donde se dirime la definición de políticas públicas, ¿ya? Entonces, lo que ocurre en América Latina hoy día es que, vale decir, cuando la gente sale a la calle porque producto de la crisis económica existe, o de la disminución económica, existe un aumento de la desigualdad, existe problemas de calidad de vida, problemas de políticas públicas, problemas de servicios, lo que la gente está planteando entonces es que el Estado asuma un rol que permita mejorar la calidad de vida, las condiciones. Entonces, las diferentes situaciones explican diferentes articulaciones para responder a eso. Se tiene, por ejemplo, fenómenos como el de... y ahí se dan las diferentes pautas de lo que existe. Uno puede decir, bueno, está claro, por ejemplo, en el último año, digamos, un año es corto para entender estos procesos. Pero, ¿qué fueron los cambios que ocurrieron en este año? Por ejemplo, en el caso particular de Brasil, para si vamos por ese lado de los ejemplos. En Brasil, bueno, se instaló Bolsonaro, teóricamente se instala nuevamente la derecha. En el fondo empieza a plantear, si se separa el discurso un poco trumpista que tiene Bolsonaro de relativo a Trump. Claro, reaplica políticas neoliberales y todo eso, y hay un repunte que significa un cuestionamiento a lo que era esa izquierda progresista que en el caso específico de Brasil, digamos, no previó otra cosa que la alternancia, porque se iba a desgastar en el poder. Hay que recordar que a Dilma Rousseff, antes que se la derrocara en un golpe institucional, digamos, había perdido apoyo social precisamente porque estaba aplicando políticas de derecha. Se había aliado con un tipo de derecha para que aplicara, para hacer frente a lo que era la disminución de las políticas económicas. Muy parecido al progresismo, entre comillas, chileno, y esos progresismos tibios. Que claro, le llaman mucho. Y eso, por ejemplo, reformista. Claro, entonces, eso sustenta la tesis de, se puede decirse, del ciclo, ¿ya? Que es lo mismo que pasó en el caso de Uruguay, donde hubo desgaste del Frente Amplio, porque, digamos, en el fondo, el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, porque gobernó, fue, digamos, un gobierno en que sí haya ganancias, sin embargo, frente al deterioro económico, bueno, y la capacidad que tiene Uruguay como país pequeño, digamos, se produce entonces una coalición de fuerzas que incluso
son sectores que en algún momento estuvieron cercanos a ¿cómo se llama esto? Al Frente Amplio, más o menos progresista, que ahora está en esa tremenda coalición. Ahora, el problema que viene ahora es un poco lo que pasó en Argentina, ¿vale? Es decir, que Macri llegó y se dijo, bueno, el ciclo reaccionario de América Latina comienza con Macri y se fortalece, digamos, pues en Brasil, ahora teóricamente sería Uruguay, por lo tanto, uno se explicaría la situación esa así, ¿ya? Pero, en realidad, frente a eso está que Venezuela se mantiene como progresismo un poco más profundo que lo que se haya hecho en otros lugares. Se tiene la victoria de Andrés Manuel López Obrador en el caso de México, que es un progresismo, cuya gran avance es decir, no vamos a mentir, y vamos a hacer un gobierno que se va a preocupar de la gente y de México y todo eso, y eso significa un cambio profundo en la situación mexicana, y el balance que se hace este primer año, que está ubicando elementos para que eso se realice con políticas públicas nuevas, y, digamos, positivo, primer gobierno de izquierda desde los años 30, cuando se nacionalizó el petróleo, digamos, en el caso de México. Marcelo, perdón, cuando tú dices hay una especificación aquí en relación al Estado-Nación, ¿quieres decir que hay como una vuelta a que el Estado proteja a la gente, como que la gente está pidiendo eso como denominador común? Hablar de la gente es una abstracción total, pero en estos fenómenos que estamos viendo hay como una vuelta, ni siquiera vuelta, sino como una necesidad que el Estado proteja. El Estado está para algo, porque antes se le menospreció de una manera, digamos, la propaganda, mucha de derecha decía el Estado no sirve, hay que disminuirlo. Tú ¿quieres decir eso con Estado-Nación, que hay una especie de vuelta a reivindicar esa protección, esa necesidad de que el Estado está para ayudarnos, protegernos? ¿Eso quiere decir? Sí, pero en una concepción de que el Estado es más que simplemente las instituciones, Congreso, el gobierno, no, digamos, sino que la Fuerza Armada, no. es decir, en el sentido de que del Estado en cuanto terreno de definición de políticas públicas nacionales. Yeah. Vale decir, en el fondo, por ejemplo, el caso de Chile, la gente dice, bueno, hay que eliminar el sistema de renta, digamos, de las jubilaciones, la AFP. ¿Ya? Eso, ¿cómo puede hacerse? Tiene que hacerse a través de el Estado. En el caso específico puede ser el gobierno, pero teóricamente hay que cambiar la Constitución. Claro, precisemos que las jubilaciones son completamente privadas hoy en Chile. Claro. Entonces, por eso que hay una reivindicación en ese sentido, cambiarla. Claro. Pero, por ejemplo, es lo mismo que pasa en la movilización en Colombia, donde se trata de impulsar también un cambio del régimen de jubilación. Entonces, la gente reacciona frente a eso. En el caso mismo de Brasil también se plantea. Por lo tanto, hay esa reacción, porque sí hay un aumento de movilización en países que se suponía que eran estables, como era el caso de Ecuador, con Lenín Moreno, de Colombia, con el Duque, que había vuelto el uribismo al poder, en el caso específico de Chile, con un segundo gobierno de derecha, digamos, sin embargo, explota la movilización social. Lo mismo ocurre en el caso de Haití, por ejemplo, que también vale decir que cuando hay movilización social, la nación, en su concepción territorial, digamos, o las naciones, porque son estados plurinacionales al mismo tiempo, en el caso de América Latina, claro. Pero el territorio nacional se transforma en un lugar de definición de política. Y eso yo creo que es un elemento fundamental, y esa definición de políticas pasa a través de ese ente que, digamos, que era la democracia que se planteaba, que entra en crisis por la corrupción o por otro tipo de mecanismos y plantea. Esa es la lectura que digo que permite de interpretar, por ejemplo, incluso lo que pasa en el caso de Bolivia. O sea, el caso del golpe en Bolivia es un golpe que se produce ligado a una cierta pérdida de legitimidad de Evo Morales. Vale decir, no es casual que, por ejemplo, la COB, la Confederación Obrera Boliviana, le dijo, bueno, si es necesario para mantener la paz en el país, que renuncie.
un día antes y, digamos, la práctica es un sector importante en el caso boliviano. Pero eso no significaba de que esos sectores que no salieron Ganadores. a defender el régimen de Maduro, estuvieran por la alternativa que estaba planteando la oposición No, fascista. esto ¿Me da entiendes? la impresión de un repliegue táctico solamente y por la paz, entre comillas, social, pero volveremos y seremos millones. ¿Ah? Claro, la sabiduría de Evo Morales Eso es lo que a cierto dice. punto fue de decir, bueno, si digamos el sacrificio que se me pide es que yo renuncie, ya para que esto se calme, renuncio. Y las amenazas de muerte hacen que se va a México, pero él se plantea a jugar desde Argentina ahora para que si las elecciones que se supone que deben venir, aunque han sido postergadas y no hay fecha todavía clara, se definió ya cuál iba a ser la composición del Consejo Electoral, pero él actúa como director de la campaña para asegurar entonces que en el caso de una victoria al MAS continúe lo que fueron las medidas que se adoptaron durante el gobierno. Sigue siendo un actor político igual. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Veamos un poco las perspectivas a nivel más o menos global también de América Latina. ¿Cómo se perfila esto? Ahí está todo como por definirse. Uno diría que de un momento a otro debería renunciar Piñera y en Colombia debería moverse esto, en Bolivia esto otro. ¿Qué podríamos ver globalmente? Porque también hay mucho de inusitado y de inesperado en estos momentos. Claro. Dijimos Claro, antes de entrar, dijimos que sí. también hay una dimensión cultural que no hemos analizado, las redes sociales y todo eso. Hay movimientos en estos días que son insospechados muchas veces. Es difícil dtirar perspectivas. Claro, yo creo que el punto central, hay muchos, pero quizá el que más visto que se nos acaba el tiempo, pero el punto esencial es, digamos, los desafíos que se plantean a la izquierda en América Latina. Yo diría, a la izquierda progresista el desafío que se le plantea es la necesidad de, si vuelve, es de hacer cambios estructurales. Vale decir, proponer no solamente mantener equilibrios macroeconómicos, sino que además hacer cambios estructurales que signifiquen, por ejemplo, variar la inserción de la economía latinoamericana en el sistema mundial. Que signifique, por ejemplo, que una profundización de la democracia como para que hayan políticas públicas que aseguran que no haya tanta desigualdad en el caso de América Latina. Y en el segundo lugar se plantea cómo responder, vale decir, cuál es el proyecto de la izquierda en América Latina. O sea, en un momento se planteó, el proyecto es contrario a la dominación que ejercen las multinacionales, a la dominación que ejerce Estados Unidos, a la reubicación en el sistema mundial. Pero al mismo tiempo, ese tipo de posición soslaya un detalle importante. O sea, ¿cuál es el proyecto de la izquierda en América Latina? ¿Que es un proyecto socialista? Digamos, está el socialismo del siglo XXI, ya se habla muy poco de eso nuevamente. Incluso se habla poco de izquierda hoy en día también. Claro, vale decir, yo creo que la izquierda se ha centrado en una cosa que se ha destacado mucho en los últimos 20, 30 años, es la existencia de una izquierda fiscal, o sea, una derecha fiscal y una derecha de valores. Claro. ¿Okay? En el caso de la izquierda, el desafío está también allí, vale decir, una derecha, yo no diría fiscal, pero una derecha que se insiste en los cambios estructurales, considerar, por ejemplo, que el objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente. Una izquierda que se puede decir económica, vale decir que busca cambiar las relaciones de producción y todo eso, un poco el modelo de socialismo, digamos, del siglo XX, que un poco así. Pero y los valores no eran tanto, no sé si me entiendes, pero en el fondo una izquierda en algunos países, que como toca problemas de valores, ¿ya? A veces coincide incluso con sectores de derecha, o sea, que la cuestión de, por ejemplo, los derechos de la mujer, contra el feminicidio, contra, digamos, elementos que no pueden hoy día dejarse de lado. Claro, como uno observa también desde el punto de vista económico, hay mucha gente también de derecha que está en contra del extractivismo y así. Eso hay como... Hay lo que se llama hoy en día la transversalidad. Hay ciertos temas que se vuelven transversales. Y por eso que muchas veces uno ahora ve pocas banderas de partidos políticos en manifestaciones. Hay una especie de
de nueva era, pareciera. Claro, yo creo que, pero detrás de esa nueva era está precisamente de que no hay un proyecto que globalice en un nuevo modo de producción. Por ejemplo, se dice, el modo de producción capitalista que existe en América Latina y un poco en el mundo, lleva a la destrucción del planeta. O sea, o por lo menos no la destrucción del planeta, pero que sea inhabitable para la humanidad. ¿Okay? Si todos los países se ponen a producir como Estados Unidos o como la Unión Europea o lo que sea, digamos, aunque sea verde, digamos, no hay posibilidades de que el planeta pueda subsistir. Pero, ¿cuál es un proyecto entonces para la izquierda que englobe tanto los temas valóricos como los temas económicos? Vale decir, digamos, hay iniciativas por la del buen vivir, por ejemplo, la que se plantea de considerar que el eje no es la ganancia en la producción y el crecimiento desenfrenado constante, sino que considerar cuál es el objetivo de una colectividad humana. Es que su gente viva bien, pueda desarrollar sus capacidades, ¿cómo eso se traduce en un proyecto político? Entonces, ¿cómo hace soñar el asunto? Entonces, porque si no, son elementos dispersos los que aparecen. Y esos elementos dispersos se diluyen en el elemento. Ahora, hay debates que se hacen con respecto a esa realidad, con respecto a esos elementos, pero indudablemente está la realidad misma. Vale decir, esa se traduce en que cuando pueden, las fuerzas más reaccionarias o las fuerzas que quieren que se conserve la situación mantener de privilegio, el sistema. Actúan. Entonces eso obliga a coaliciones, obliga al elemento, obliga a una agenda corta, puede decirse. Entonces, ese tipo de debate es cuando se dice, por ejemplo, cuando la CEPAL misma dice, no más hacer exclusivamente una redistribución de ingresos. Hay que hacer cambios estructurales. ¿Cuáles son esos cambios estructurales? ¿Cómo se engloba o cómo se reconoce la necesidad de que como colectividad la igualdad de género sea respetada? ¿Cómo los derechos sexuales sean respetados? ¿Cómo esto se condice entonces con un tipo de sociedad en el cual no hay esta contradicción? Eso le mete. Ahora, por supuesto que es un tema profundo, pero la izquierda no puede, por ejemplo, quedarse exclusivamente en que se trata de volver a producir y distribuir la renta por el cambio climático. No Exacto. se puede llegar y decir, bueno, Venezuela, por ejemplo, eternamente va a extraer el petróleo de la tierra. Eso ya tiene sectores de la izquierda que por la crisis climática le dicen, no, ese camino no es bueno. No es bueno. Claro. Entonces, claro, pero sin embargo, digamos, ¿cuál es la alternativa para mantener una política pública que mejore la calidad de vida de la gente? Yo creo que eso es un desafío que queda para el 2020. Sí, y nos quedaría también el otro desafío, nosotros acá, de abordar el tema cultural, que lo vamos a tener que hacer en otro momento porque se nos acabó el tiempo, ¿eh? Porque esto de lo cultural lleva a muchas explicaciones también, ¿eh? Este cambio cultural que se está ejerciendo, que parece ser el comienzo de una nueva era. Las maneras de hacer cosas, de hacer política y de vivir en sociedad. Te agradezco mucho por esta visión global de América Latina en el fin de este año 2019, Marcelo. Muchas gracias a ti, Rodrigo, y bueno, y feliz año. Feliz año también, y a todos nuestros... A pesar de todo o gracias a todo. Gracias a todos, y a todos nuestros auditores y telespectadores. Chao, gracias.